Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a este su programa Construyendo Ciudadanía con Integridad, su servidora Lucero Calderón Hernández. Y bueno, hoy con nosotros tenemos a grandes invitadas e invitado que enseguida les presentaré. En este programa lo que buscamos es abordar diversos temas que van dirigidos a que todas las personas conozcan la importancia de involucrarse en las decisiones públicas, fomentar la participación ciudadana y sobre todo el valor de la integridad en toda la población. El día de hoy nuestro programa se titula Integridad Académica, ¿por qué es importante para la construcción de ciudadanía? Para el cual me gustaría presentar a nuestra invitada y nuestro invitado. Comenzamos con Samantha Arcos Reina, quien es maestra en educación con enfoque en educación en línea y es líder de academia de la licenciatura ejecutiva de negocios internacionales de la Escuela Bancaria y Comercial, así como también se desempeña como docente en el Campus León de la misma escuela y cuenta con una amplia experiencia, destacándose 16 años como docente en diversas instituciones como la Ibero, la UNIVA, EPCA y la propia EBC. Por otra parte, también nos acompaña Guillermo Lara Morales, quien es licenciado en Administración Pública y Ciencia Política, quien cuenta con una amplia experiencia, tiene 32 años como docente e investigador, 38 años en la administración pública y 15 años en el sector privado. Y también a su vez es expresidente del Comité de Participación Ciudadana de Baja California Sur. Antes que todo, me gustaría que nos dieran un saludo de bienvenida. Adelante, Samantha, por favor. Hola, buenas tardes, mucho gusto, muchos saludos a todos. Pues en efecto, ahora que lo lees todo, sí se escucha mucho, pero bueno, es parte de la labor que realizamos, empezando con la cuestión docente, que es algo que siempre me ha apasionado, y a la par de lo que es el desarrollo de la profesión de licenciatura en comercio exterior, ¿no? Entonces, un gusto estar aquí, encantada, y pues a la orden. Muchísimas gracias, Samantha. Adelante, Guillermo, por favor. Acá con ustedes experiencias en el ámbito académico y ojalá sean oportunas y al mismo tiempo pues podamos vincular a todos y cada uno de los escuchas para que ellos tengan una idea un poco más clara de cómo puede ser una conducta ética que les permita también actuar en sociedad, sobre todo si va dirigido a estos alumnos que en un futuro serán profesionistas y tendrán que actuar en la sociedad. Entonces, un poco tratar de vincularlos con elementos éticos que les permitan generar comportamientos oportunos y positivos entre la sociedad. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Guillermo. Fíjense, me gustaría empezar comentándoles que mañana, 9 de diciembre, es un día muy importante porque es el Día Mundial contra la Corrupción. Sabemos que hoy en día en nuestro país existe un grave problema de corrupción. Y pues justamente por esto, pues resulta trascendente recordar la importancia de la integridad para que podamos realmente aspirar a tener un país libre de corrupción. La integridad pues debe de estar presente en todos los ámbitos y la vida diaria de todas las personas. Y justamente hoy, pues hablando de lo que es la integridad académica, pues en primera instancia, sin adentrarme mucho, que para eso tenemos a nuestra experta y nuestro experto de hoy, pues la integridad académica es un conjunto de valores y principios que deben estar presentes en el alumnado de las instituciones educativas, pero no solo en el alumnado, sino también en el personal docente e incluso pues en el personal administrativo. Acciones que luego se llevan a cabo, como es el plagio, mentir sobre un resultado, copiar en un examen, obtener exámenes anticipadamente, no dar el crédito a quienes colaboran en la elaboración de un proyecto, alterar las respuestas de los exámenes, elaborar trabajos con inteligencia artificial haciéndolos pasar por propios, pues realmente todo este tipo de cosas pueden ser parte y constituir pues lo que es faltar a la integridad académica. Por eso es fundamental que tomemos conciencia sobre la importancia de actuar siempre
con integridad en todo lo que realicemos. Y justamente pues hoy nos adentraremos a lo que es la integridad académica. Y para eso me gustaría cederle la palabra, Samantha, si gustas comenzar, pues que nos platicaras un poquito de, bueno, ¿qué es eso de la integridad académica? ¿A qué nos referimos? Y bueno, ahora sí que te cedo el micrófono. Perfecto, muchas gracias, Lucero. Justamente escuchándote, algo de lo que me gusta de la escuela en la que yo estoy trabajando es que la integridad académica es uno de los principios fundamentales, es el ADN de la institución, es algo que en busca de esta excelencia académica, de ese impulsar el progreso, somos una escuela de negocios, enseñamos a hacer negocios y por lo tanto no hay mejor forma de enseñarlo que con el propio ejemplo, ¿no? Entonces, la propia escuela, contrario a lo que normalmente ocurre en la mayoría de las instituciones, no tenemos una materia de ética. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es en todas las materias algo que le llamamos dilema ético, donde les ponemos casos tangibles, reales, de lo que es la aplicación del negocio, del éxito de las empresas, de los problemas o de las cuestiones a las que se pueden llegar a enfrentar las empresas buscando el objetivo de cualquier empresa, que es el negocio, ¿no? El dinero, el hacer el crecimiento de la empresa, del negocio. Y esto enfrentándolo al tema ético que lo vivimos día a día en las empresas. Entonces, lejos de platicarles cuál es el valor de la honestidad, lo que hacemos es, a ver, en la empresa fulanita se dio tal situación y entonces el empleado fulanito hizo esto y el empleado sutanito hizo lo otro y entonces tú, bajo tu percepción y tus valores y tus principios y la filosofía de la escuela, que es lo correcto, puesto que no podemos perder el negocio, pero tampoco podemos aplicar deshonestidad en el negocio, ¿no? Entonces, es algo que me gusta mucho que hacemos en la escuela, tenemos esta parte de los dilemas éticos. De hecho, algo que me gusta mucho es que la integridad académica, al ser parte del ADN de la escuela, va desde lo que mencionabas hace un rato, el no copiar en un examen, no entregar una tarea haciéndola pasar por tuya, hasta el uso de la inteligencia artificial, cosa que nosotros sí promovemos. Y promovemos mucho porque en el mundo de los negocios no nos podemos quedar atrás. Y nuestras nuevas generaciones es un hecho que lo utilizan. Entonces, no puedes decirles no lo hagas o no uses la inteligencia artificial cuando es algo que ya nos alcanzó y nos va a rebasar, ¿no? Entonces, en lugar de utilizarlo como algo negativo o en lugar de verlo como algo que pueda afectar a la integridad académica, al contrario, úsalo a tu favor. Ok, vamos a resolver la actividad con ChatGPT, pero hay que dar el fundamento con formato APA de que estás haciendo la información de ChatGPT, ¿no? O sea, estás utilizando la inteligencia artificial, ¿cuál? Con su cita, con su referencia y con todo lo que implica, ¿no? O sea, está bien, ahí está la herramienta, pero es una herramienta, no es que ella te haga la tarea, es una herramienta y la vamos a utilizar para profundizar en el desarrollo, profundizar en los conocimientos, profundizar en las cuestiones. Y por otro lado, pues también viene la parte de la denuncia, en donde tenemos incluso en la página principal de ya con el usuario y contraseña del alumno, está la propia página de la denuncia anónima de cualquier cosa que no les parece o que no está acorde a los principios de la escuela que vieron en X o Y persona dentro de la institución, ¿no? Que afortunadamente casi no se utiliza, pero de repente se ha tenido que utilizar. Pero bueno, es parte, ¿no? Del ver la integridad, porque estamos formando seres que tienen que entrar a una empresa, hacer un negocio, hacerlo crecer, y que tienen que velar, pues, no solamente por ellos mismos, sino por el bienestar de la empresa y de la comunidad en la que se encuentran con esa integridad, con esa honestidad, con esa responsabilidad social que es parte de lo que nosotros estamos tratando de inculcar, además del conocimiento básico, ¿no? Digo, el conocimiento básico ese siempre va a estar de por medio, todas las escuelas lo hacemos, pero justamente es el plus de la importancia de hacerlos conscientes de que tienen que hacer negocios, ciertamente tienen que ver el dinero, los pesos, la empresa, el crecimiento, la economía, los empleados, etc., pero con la ética que corresponde y los valores que representa un negocio correctamente y llevar esta cuestión académica hasta la cuestión propiamente pues de los negocios, ¿no? Por eso te digo, me encanta en donde estoy porque justamente compagina lo que es la vida real de nosotros en el día a día, los negocios, con lo que debimos de haber aprendido en cuanto a la forma correcta de hacer las cosas.
Muchísimas gracias, Samantha. Y la verdad mencionas cosas muy importantes y trascendentes como el hecho de que, bien lo dices, no podemos quedarnos atrás ante este mundo tan cambiante y tan tecnológico y cosas así, y no podemos decir, ah, no, ya mejor, no utilicen inteligencia artificial y sí nos van a hacer caso seguramente, ¿no? Así como cuando les dices a los niños, a los de secundaria, no tengas novia, ¿no? Sí, seguro te hacen caso, ¿no? Entonces es mejor enseñarlos a hacer las cosas correctamente y como dices, siempre, pues dar el crédito correspondiente, ¿no? Y eso es algo fundamental y algo bien trascendente también de lo que manejas, ¿no? Cómo las escuelas de verdad han asumido ese compromiso de no quedarse solo con el negocio que les implica a ellos tener un alumno, sino realmente no dejar pasar esas faltas de integridad que se puedan presentar, ¿no? Entonces, esto de verdad es muy importante tenerlo bien presente porque sin perder de vista que al final la integridad es hacer lo correcto aun cuando nadie nos ve y es esa parte, tenemos que actuar de forma correcta, tanto los alumnos como también pues la propia escuela. Adelante, Guillermo, por favor. Ay, creo. Sí, bueno, Adelante, 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 Guillermo. primero quisiera hacer una distinción. ¿Tú me escuchas? Una distinción de que en los niveles educativos eh, hay diversas variaciones eh, a partir de los planes de estudio. En mi caso particular, bueno, yo en el último momento que estuve dando clases, actualmente soy ya jubilado, pero eh, teníamos el plan de estudios incorporado a la UNAM bajo un modelo del Colegio de Ciencias Humanidades. Y esto sí nos permitía generar diversos procesos de conductas éticas hacia los alumnos, independientemente de las materias que se imparten en este nivel que es bachillerato. Y lo hago a nivel comparativo porque aún en niveles universitarios, que también he impartido clases, históricamente desaparecieron las materias, por ejemplo, de civismo, de educación cívica o de ética, eh, y esto ha permitido que muchas generaciones actualmente no tienen esta visión de comportamientos éticos ante la sociedad en su interacción ya como individuos. Es muy difícil, y más aún ahora con este problema que aconteció para toda la sociedad, la pandemia, el vincular y dar la clase como lo estamos haciendo ahorita, eh, se perdieron muchos elementos, ¿no? Están marcados estas generaciones con la pandemia. Creo que estamos teniendo un poco de problemas con el audio de Guillermo. Copiar y pegar y aumentar el proceso del plagio. Eh, la UNAM tiene un esquema de la Universidad Nacional Autónoma de México de combatir el plagio. Y hay una obligación de utilizarlas, por ejemplo, el esquema de la forma APA, las últimas versiones, y aplicarlas, ¿no? Evidentemente, nosotros no, como maestros no podemos ser como ministerios públicos y estar indagando y como policías diciéndole a los alumnos cuál es el problema porque están copiando y pegando, que esto es una forma que a la postre se convertiría como un efecto de corrupción, porque están haciendo una violación al derecho intelectual de copiar la información o el conocimiento de otra persona. Lo que tratamos nosotros en particular en esta escuela, es decirles cuál es el problema que genera el plagio, ¿no? Porque no es una autoría propia, sino es una copia. Y esto lo trasladamos a que no copien en sus tareas, que no copien en un examen, ¿sí? Que sean honestos, y esto va permitiendo saber que el actuar de esta manera y conducirse de esta manera a los alumnos, pues va a permitir no generar esquemas que ellos permitirían al mismo tiempo en un futuro, cuando se incorporen en el mercado laboral, hacer actos de corrupción. Y solamente esto es un proceso muy lento y que además
implica que los alumnos entiendan que es parte de una formación no solamente académica, sino es una formación de desarrollo humano propiamente de cada uno de ellos. Y ahí es donde la fuerza de los maestros que tienen que hacer esta vinculación de que cualquier hecho, hasta el simple hecho de poder escribir en el pizarrón o hacer una tarea o hacer un ejercicio, debe contar con un elemento ético de honestidad. Esta palabra de ser honestos pareciera como que está hueca, pero hay que decirle en qué momento ese actuar honesto hace brillar más la conducta de cada persona. Entonces, tenemos que, como maestros, influir mucho en este tipo de valores y actitudes, sobre todo en la forma de actuar honestamente, ¿no? y a remarcarlo casi diariamente, hacerlo, para que entiendan cuáles son los frutos de actuar con honestidad, y eso es parte de un valor ético que hay que fortalecerlo, ¿no? En particular, evitar en lo que son sus trabajos académicos, evitar el plagio. Como ven, hay un caso singular, el de la propia ministra de la Suprema Corte de Justicia, que se encontró que su tesis de licenciatura está plagiada, ¿no? Que es una copia, ¿no? Entonces, sucede mucho esto en el ámbito académico y hay que evitarlo. Nosotros como académicos tenemos que evitarlo, pero la única fórmula es tratando de fomentar este elemento que es la honestidad. Y esto sería muy valioso, pues, que podamos difundirlo con los muchachos. El ejemplo que nuestra compañera Samantha Arcos menciona en relación a las empresas, el actuar ético, pues recuerden que en la corrupción siempre están involucrados no una sola persona, sino dos o más personas. Entonces, el que corrompe como el que acepta la corrupción, ¿no? También. Entonces, en lo que es en materia de negocios es muy importante que las empresas actúen con honestidad en una licitación, en una compra, en la entrega de tal o cual bien o material, deben ser honestos, porque la honestidad les permitiría a ellos crecer más y no buscando elementos dañinos que puedan ocasionar o aumentar la corrupción. Por lo tal motivo, es a manera de ejemplos de los que acontecen, que se ven claramente en la vida diaria, es como también podemos mostrarles a los alumnos cómo deben de actuar en forma ética, en forma responsable y honesta. Hasta aquí sería mi comentario. Muchísimas gracias, Guillermo. Y algo bien importante que mencionabas, la responsabilidad que tienen los docentes sobre los alumnos. Fíjense, les voy a platicar una situación que a mí me contaron, ¿no? En una plática que yo estaba dando de integridad en servidores públicos, estaba con servidores públicos de un municipio, me contaba justamente uno de los participantes, me dice, porque les decía yo que la integridad pues lo tenemos que fomentar en todos los ámbitos, la sociedad, la escuela y todo, y me decían, no, pues si yo cuando estaba en la universidad, dice, teníamos un maestro de esos en las materias, ya saben que todo el mundo va reprobando, ¿no? Y ya iba a acabar el semestre y entonces llegó el maestro y llegó con un estéreo de coche y nos dijo, ya tengo el estéreo, ya nada más me falta el coche. Y entonces ellos muy proactivamente se cooperaron. ¿Y qué creen? Que le compraron el coche al maestro. ¿Y qué creen? Usadito y lo que ustedes quieran, ¿no? Que pasaron. Entonces, imagínense la gravedad de eso, porque bien lo decía Guillermo ahorita, cuando empiezas a cometer actos contrarios a la integridad desde la escuela, eso muy probablemente en un futuro se van a convertir en actos de corrupción en el ámbito laboral que te desempeñes. ¿Qué nos podemos esperar de estos alumnos? Que su maestro les pidió un coche para pasar la materia y que ya vieron que sí se pudo, sí se lo recibió, sí la pasaron, y entonces ahora ellos saben que pueden pedir algo para cualquier cosa, y también que cuando no puedan acceder a algo, pueden ofrecer y entonces van a tener eso. Entonces, ahí viene, la verdad, como docentes, tienen una gran responsabilidad, porque siempre lo hemos dicho, la escuela es nuestro segundo hogar, ¿no? Es donde nos formamos gran parte, y si desde ahí
¿No llevamos el camino correcto? No, pues por eso es que tenemos estos altos índices de corrupción en nuestro país, ¿verdad? Entonces se los cuento a manera de anécdota contada por la persona que lo vivió, que estuvo en ese grupo, pero realmente sí es grave esta situación, ¿no? Samantha, por favor. De hecho, mira, algo muy importante que mencionaba el profesor Guillermo Lara. La realidad es que a mí me preocupó en lo personal cuando vi que de los planes de estudio de escuela básica quitaron las materias de civismo. Porque dices, a ver, espérame, es que ahí es donde nos enseñaban los valores, la ética, la responsabilidad, la patria, etc., ¿no? Entonces, que las hayan quitado de la escolaridad básica, ese tipo de alumnos a los que no les tocaron esos planes de estudio con esa materia que afortunadamente ya la reincorporaron, pero a los que se las quitaron, curiosamente son los que ahorita estoy recibiendo en licenciatura, ¿no? Entonces, a la hora de que los recibes en licenciatura, es complicado el lograr con ellos que entiendan el por qué. O sea, realmente es complicado porque dices, es que necesito que tu trabajo venga con sitio y referencia APA. Y la respuesta es, ay, qué flojera, ay, pero ¿qué es eso? Ay, es que nunca me lo habían pedido, ay, es que cuando realmente lo que a nosotros, por ejemplo, nos enseñaron toda la vida, ¿no? Ibas a la biblioteca, sacabas la ficha técnica, ponías la ficha del libro, consultabas 3, 4, 20 libros y lo poníamos. Desafortunadamente o afortunadamente, la tecnología vino a hacer un parteaguas que nos cambió completamente la forma en la que son las cosas en la escuela. La pandemia vino a acelerar esa cuestión todavía más. Porque en efecto, si de por sí ya estábamos muchas escuelas enroladas en el tema de hacer las cosas en línea, yo en donde estoy, una de ellas, la verdad no nos agarró desprevenidos a nosotros la pandemia, teníamos todo el esquema y toda la infraestructura, así es que no perdimos ni un solo día de clases con el tema de pandemia, continuamos con clases y todo, pero sí, en efecto, la pandemia vino a acelerar los procesos que ya se venían dando. Y a la hora de que llegamos y tenemos ahora alumnos que pasaron 2 años de su escolaridad en línea, que no llevaron la materia de civismo en la escuela básica y los recibes en licenciatura, el hecho de simplemente exigirles un formato APA se les complica, les pesa y le piden a la inteligencia artificial que se los redacte. Dices, ok, va, pídele a la inteligencia artificial que te diga cómo poner tu cita APA de lo que necesitas poner en tu trabajo con la información que estás consultando. Pero necesito la información completa, entonces pero pon la liga completa, pero pon la fecha de consulta, pero pon el autor, pero pon el título, pero pon la hora, pero pon el año en el que se publicó, pon la fecha en la que tú lo estás consultando, porque ahora todo lo hacen en línea, ¿estás de acuerdo? Que ya la mayoría rara vez van propiamente a una biblioteca cuando ya existen bibliotecas digitales y todo lo sacas de la biblioteca digital, en cuyo caso entonces también pon qué biblioteca digital utilizaste. Ajá, entonces todo ese tipo de cuestiones. O lo típico que nos pasa en clase de, ay, no hice la tarea, ¿me la pasas? Y el buen amigo, sí, ahí está, te manda el archivo, ya no es ni siquiera el cópialo y pégalo o el cámbiale la letra, no, ahí te va el archivo y lo presentan como suyo. Que propio reglamento de las escuelas que decimos, eso se llama colisión porque tú estás copiando el trabajo de un amigo y entonces en automático se anulan ambos trabajos, tanto el que lo prestó como el que lo copió, ¿no? O el que lo presentó como suyo. Aunque haya sido un parrafito, un pedacito o el trabajo completo, ¿no? Entonces esas son de las cosas que tenemos como profesores complicado. Adicional a ello, súmale que la cuestión en la escuela ya no es como antes. Nosotros es el profesor y te cuadras, ¿no? O sea, y podrías a sus espaldas quejarte de todo lo que no te gustaba, pero te cuadrabas en clase. Hoy en día no. Hoy en día, justo por esa pérdida de valores que se ha tenido en toda la escolaridad de los chicos, llegan a licenciatura y llegan pues queriendo mandar, queriendo ser ellos los que decidan lo que sí, lo que no debe de ser en una clase. Y cuando los metes en este rollo de la honestidad académica, de la ética, de los valores, de la integridad, de la exigencia, de la responsabilidad social, pues empiezas como que a aterrizarlos y ya logras, afortunadamente en los 4 años que los tenemos, logramos cambiarles ese chip y retomar esa cuestión para que cuando lleguen a los negocios y a las empresas lo hagan de la manera correcta con todo esto y como bien lo decías, integridad es hacerlo siempre bien, no nada más cuando me ven. Entonces, en ese sentido, es importante nosotros que le logremos separar esa semillita a nuestros chicos
los recibamos en el grado académico que los recibamos, independientemente de lo que traigan arrastrando, ¿no? Ya sea el que tuvo 2 años clases en línea, el que de plano se fue 2 años de la escuela por el tema de pandemia y luego se reincorporó, el que no tuvo las materias cívicas en su educación básica porque les había quitado del programa y ya por fin se las reincorporaron, el que dejó de estudiar 4, 5, 10 años por cualquier cuestión y ahora está regresando y ahora la escuela se le complica porque es totalmente diferente a lo que él recordaba que era la escuela. Entonces, todo este tipo de cuestiones son retos que tenemos los profesores y que tenemos que sacarlos adelante porque estamos formando personas, no estamos simplemente yendo a dar un tema académico, sino que estamos formando personas y en esa formación de personas, de verdad a veces se vuelve muy complicado tener a 30, 40 niños al mismo tiempo en el salón explicándoles lo mismo, ¿no? Y tratándolos de llevar por el deber ser, para hacer justamente esta integridad y esta cuestión que estamos buscando, ¿no? Muchísimas gracias, Samantha. Le damos la bienvenida a la doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Ciencia Política, Nancy García Vázquez, quien se desempeña como docente denme un segundo para decir correctamente y no regarla, en el Centro Universitario de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y a su vez es expresidenta del Consejo de Participación Social de Jalisco. Nancy, platicábamos un poco de lo que es la importancia de la integridad, de cómo es que las materias de civismo que desde educación básica de repente nos quitaban y todo esto han influido para bien o para mal cuando están y cuando no están, justamente a formar a las personas como debe de ser, ¿no? Entonces, básicamente, y bueno, también contábamos un poco de experiencias que se han tenido donde los propios maestros muchas veces son los que han propiciado actos de corrupción con el alumnado y bueno, cómo esto va impactando, ¿no? Entonces, me gustaría cederte el uso de la voz, Nancy. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Una disculpa por conectarme tarde, pero es que los tráficos navideños ya empezaron a estar horribles. Buenas tardes, Lucero, Guillermo, Samantha. Pues sí, yo creo que el tema de la integridad, pues es el tema, ¿no? Digamos, desde la perspectiva anticorrupción, es una de las soluciones que se le ven al fenómeno de la corrupción, porque tiene mucho que ver con la prevención de la corrupción, con modificar pues las conductas y que no se convierta en algo rutinario, ¿no? La corrupción. Y desde ese punto de vista, yo, por ejemplo, sí soy muy, muy optimista de que la integridad es algo tangible, ¿no? Porque de pronto suena mucho como a un discurso muy optimista, pero creo que la integridad sí es algo bien tangible que podemos medir, que podemos verificar, y que justamente en los sistemas anticorrupción se están diseñando muchas herramientas a favor de la integridad, ¿no? Y coincido con lo que ustedes señalaban en el tema de que, pues, el trabajo es desde la formación educativa de los estudiantes, pero como todo, tampoco es una asignatura que la pueda dar cualquier persona. Hace muchos, muchos, muchos años, cuando se puso de moda justamente dar cursos de derechos humanos, de civismo y de ética, en una reforma, fíjense, de 1995, 95, 97, por ahí no me acuerdo, hicimos un diagnóstico de cómo se estaba enseñando civismo y derechos humanos en la primaria y en la secundaria, porque había, les digo, una reforma que así lo mandaba. Y nos encontramos con que en muchos estados había veterinarios, militares, personas que trabajaban en las estéticas o que habían estudiado cuestiones así como de belleza, que daban civismo, ¿no? Porque siempre se le ha demeritado como el valor que tiene a ese tipo de contenidos
en la educación. Y la verdad es que yo creo que al contrario, o sea, deberían ser enseñanzas transversales que se reflejaran en todos los saberes. Muchísimas gracias, Nancy. Y muy cierto, al final tiene que ser algo que esté ahí constante. Y dijiste algo muy importante. Muchas veces no se le da la importancia que tiene a este tipo de temas. Hoy tenía la oportunidad de platicar, de dar una plática donde hablaba de la desnormalización de la corrupción, ¿no? Y justamente les decía, ya nos vamos acostumbrando tanto a que ciertas conductas se presenten que de repente ya ni siquiera les ponemos la atención necesaria para contrarrestarlas. ¿Por qué? Porque ya hace rato que Samantha mencionaba, por ejemplo, el copiar en un examen o copiar la tarea, ¿no? O sea, ¿cuántas personas de verdad no llegan y, ay, me hice la tarea, pásamela? Y ya se les hace tan común y no es algo que digan, ay, no, me da pena pedir la tarea. No, ya son los de siempre y todo, y no hay esa, digamos que esa conciencia de que son cosas que no se deben de hacer, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza ese problema, cuando nosotros normalizamos ciertas conductas y no le damos la importancia necesaria para echar para atrás esa normalización, ¿no? O sea, entonces ahí es uno de los grandes problemas. Adelante, Guillermo, por favor. Sí, bueno, hay muchos ejemplos. La corrupción está en todos los niveles educativos, el comportamiento deshonesto de muchos profesores y profesoras que piden algo a cambio para que el alumno obtenga su calificación o obtenga un buen promedio, y acontece en todos los niveles escolares, ¿no? Y a veces yo sí me daba cuenta que algunos maestros tienen esa particularidad, ¿no? Pero muchos callan y no lo denuncian. Yo sí lo denunciaba y me generó muchos problemas con muchos maestros. Yo lo denunciaba y les hacía ver que era una actitud deshonesta, ¿no? El perfil de un maestro pues debe de actuar y generar conductas éticas y sobre todo de honestidad, ¿no? Es muy difícil erradicarlo, muy difícil, porque a veces en uno de los casos está involucrado el propio director con el maestro, lo escudaban y se protegían entre ellos dos para pedirle ciertos favores a los alumnos para obtener dinero a cambio de las calificaciones, y eran modificadas, ¿no? O bien, por ejemplo, tuve en una universidad privada, estaba dando clases y reprobé al alumno, ¿no? En primer lugar, bueno, porque no asistía, no entregaba sus trabajos, mal sus exámenes. Una vez lo tuve que retirar del salón de clases porque llegó borracho, con aliento alcohólico. Y cuando entrego mis calificaciones, el propio rector de la universidad, de esa universidad privada, me pedía que cambiaran las calificaciones y lo aprobara al alumno. ¿Y por qué lo voy a aprobar? Es que yo tengo muchos hijos de esa familia, que son 4 hijos que están aquí, 4 alumnos, que son de la misma familia, y si yo repruebo a ese, pues se me van a salir los otros 3 y los papás van a retirar a los alumnos y yo dejo de ganar dinero, como en la universidad. Yo sé que muchas gracias, aquí tiene su trabajo, yo no lo voy a cambiar la calificación. Y entregué mi renuncia y fue el último día que di clases en esa universidad. A ese nivel está la conducta de los propios directivos educativos que generen estos actos de corrupción. Entonces es muy difícil, ¿no? Y se presentan en miles de casos, ¿no? Que se pueden contar y hacer grandes anécdotas, y no solamente a manera de anécdotas, sino como verdades reales de cómo está funcionando el sistema educativo en México, ¿no? Y ya no se diga que implanten de nueva cuenta las materias de civismo o de ética, ¿no? Yo creo que es también una conducta que deben de asumir los profesores, independientemente de la materia que impartan, deben dar actitudes y hechos que permitan ir formando y construyendo una integridad ética y de honestidad sobre los alumnos, ¿no? Pero es muy difícil. Yo, por ejemplo, lo que podría decirles a los estudiantes, que el actuar honestamente les va a permitir tener una vida
más feliz, ¿sí? Y no estar preocupándose por tratar de construir artimañas o formas para poder engañar y obtener algo, ¿no? Porque esa es la forma. En vez de procurarse por crear cosas que sean positivas, están buscando mecanismos para poder generar estos actos de corrupción que les permitan obtener algo, ya sea en especie o satisfacciones, ¿no? Por ejemplo, un problema grave de estas generaciones es el uso del celular. Es un abuso completamente, ¿no? En la escuela que yo impartía clases no se les permitía usar el celular, ¿no? Y lo que provoqué yo es de que teníamos que buscar nosotros, sobre todo a raíz de la pandemia y que empezamos a dar las clases en línea, buscar mecanismos para que el uso del celular fuera pedagógico. Entonces buscamos herramientas en internet que permitían proyectar a través del cañón la clase, darla en forma dinámica, así, y les pedíamos que usaran los celulares para que contestaran y a ver quién ganaba más rápidamente a contestar. Y lo que se había reflejado en la pantalla del cañón era un ejercicio de utilizarlo, ¿no? Hacer búsquedas lógicas y que ellos fueran contestando, y ahí mismo generábamos propiamente el examen, ¿no? Digitalmente, para que a través del celular lo utilizaran. Y era un ejercicio que permitía, pues bueno, el celular no solamente sirve para chatear. Yo les llegaba, siempre tenía una frase en cada vez que iniciaba el curso, que es menos Facebook y más book, menos Face y más book. Entonces esa era la consigna. Porque en mi época, cuando era estudiante, decía, apaga la televisión, enciende un libro, ¿no? Yo creo que ahora hay que incluirles eso, decirles menos Face y más book. Entonces, creo que hay que buscar mecanismos para poder llegar a los alumnos y crear conductas diferenciadas que permitan ser positivas y que estén vinculadas hacia la honestidad y la integridad misma de la persona. Es decir, buscar conductas humanas que permitan evitar que crezca o se siga reproduciendo la corrupción. Totalmente de acuerdo con el profesor. Y la verdad es que es algo que, digo, afortunadamente donde estoy, desde que llegué, llevo 10 años en la institución, y los 10 años que llevo ya les dejábamos usar el celular para todo, pero justamente eso, lo utilizamos como herramienta, lejos de pelearnos con ellos de no saquen el celular, usarlo como herramienta. Y lo que decía al inicio, ¿no? Ahorita que ya está el tema del ChatGPT, la inteligencia artificial generativa muy en boga, lejos de pelearnos con ello, enseñarlos a usarlo responsablemente, honestamente, razonablemente, éticamente, para que les funcione en su actuar día con día, que sí les facilite y les ahorre tiempos, les ahorre muchas cosas, pero que lo utilicen como eso, ¿no? Como la herramienta para poder generar lo que se necesita generar, no como la forma de evitar tener que hacer una tarea larga, ¿no? O no como la forma de evitar lo que no quiero hacer. Al contrario, utilizarla como herramienta, al grado tal que nosotros ya en las propias actividades les estamos poniendo eso, ¿no? O sea, utiliza tu herramienta digital, inteligencia artificial, para que localices, para que busques, para que te genere, y de la respuesta que te da, tú planteame tal cuestión, ¿no? O sea, a ese grado de cuestionar a la propia inteligencia. Entonces, es cuestión de ponerlos a trabajar en ese sentido. Y por otro lado, otro de los comentarios que hacía, creo que por eso estamos en este foro los que estamos y por eso nos localizaste, Lucero, porque yo también fui de las profesoras que ni siquiera están en mi CV esa lista de escuelas, porque sí, dejé de dar de clase en varias escuelas donde es que hay que pasarlo. Ah, pues fírmale tú, yo no voy a firmarlo porque es mi nombre, mi ética, mis valores, mis principios los que están en juego. Entonces, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a pasar, el alumno no se merece pasar y con permiso, ¿no? Entonces, y no regresé nunca más ahí, ¿no? O cuando me decían, ay, es que se quejan de que eres demasiado exigente y de que les pides demasiados trabajos y demasiadas cosas y entonces, que si le bajas un poquito, no, a ver, espérame, en el mundo de los negocios no es le bajas un poquito, el mundo de los negocios los va a acabar si no los presionamos como debe de ser y que aprendan a tener esa ética y esa integridad y ese temple que requiere hacer las cosas correctamente pese a lo que pese, ¿no? Entonces, pues son cuestiones
que es complicado explicárselas, que es complicado transmitirlas a los alumnos, y lo más sencillo es con el mismo ejemplo, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo, creo que es la mejor manera en la cual podemos guiar al alumno en el deber ser. Muchísimas gracias, Samantha. Fíjense que ahorita hablando de esto, justo tenemos un comentario donde, bueno, pues Neira nos manda saludos, pero también Angélica Arellano nos dice, en las universidades es muy complicado que un maestro pueda exigir integridad en los alumnos cuando ellos mismos no actúan con integridad. ¿Qué candados se deberían poner para que los maestros no cometan este tipo de faltas? También se las dejo para que ahorita en su siguiente comentario, si lo quieren abordar, adelante. Adelante, Nancy, por favor. Gracias. Pues mira, yo creo que, a ver, yo creo que sí es un cambio de paradigma importante. Y como les decía, yo lo comparo con la rendición de cuentas. A ver, antes muchos servidores públicos o muchas servidoras públicas no estaban acostumbrados a rendir cuentas. ¿Por qué o sea, imagínate un militar, ¿por qué voy a tener que explicar determinada decisión? O un funcionario, un gobernador, un diputado, ¿por qué tengo que explicar esto? ¿No? Y sobre el mismo desarrollo institucional, sobre la presión social y sobre la evolución también de las expectativas y de las herramientas sociales, la rendición de cuentas hoy es una obligación de todos los y las servidoras públicas. Entonces, yo espero que eso suceda en el mediano plazo con la integridad. Por eso decía, ahorita se ve como algo, como algo muy lejano, pero no es así. O sea, cada vez más, por ejemplo, se establecen códigos muy específicos sobre qué conductas son deseables y qué conductas no son deseables, qué conductas son legales y qué conductas no son legales. Entonces, a través, por ejemplo, de establecer ese tipo de parámetros, digamos así, de baremos para medirnos como sociedad, como servidores, etcétera, como maestros o como maestras. A partir de eso, entonces tú vas estableciendo conductas. O sea, esto no es de buena onda ni es de buenas personas, no, no, no. Hay una serie de normas que tú tienes que seguir, estés en la escuela, estés en un hospital, y entonces, pues nos vamos conduciendo de esa forma. Por supuesto, hay sociedades que son más proclives a la corrupción o a la no integridad, y hay otras que son más, que están más familiarizadas, ¿no? A cada uno le tomará distinto tiempo, pero como señalaban, finalmente todas estas tecnologías pues tendrán que ir reglamentándose también y tendrán que ir poniéndose normas más precisas sobre qué sí se puede usar de la tecnología y qué no se puede usar. Lo que me parece que prolonga mucho el que haya conductas no deseadas es que no se norme, o sea, que pase, que una escuela jamás establezca códigos de conducta ni para los alumnos ni para los profesores. Entre más nos tardemos como en desarrollar esos sistemas de monitoreo, de rendición de cuentas, de vigilancia, pues va a ser mucho más difícil que podamos establecer, digamos, comportamientos diferenciados, ¿no? Muchas gracias, Nancy. Y pues sí, muy cierto, ¿no? O sea, realmente algo bien importante es que tenemos que irnos adecuando a las condiciones que se van presentando, ¿no? Las situaciones que se presentan hoy no son las mismas que se presentaban hace 10, ni 20, ni 30 años, y pues ahora sí que la vida es un cambio constante y tenemos que ir adecuando también, pues todo, ¿no? Las conductas, los valores, los principios y todo a la realidad que tenemos hoy en día, ¿no? Y creo que realmente algo fundamental es que debe de haber alguna forma de que los alumnos, los estudiantes en general, entiendan la importancia de la integridad, ¿no? Que es algo que realmente los va a acompañar el resto de su vida. Y si empiezan desde ahora cometiendo ese tipo de faltas, en un futuro a lo mejor van a decir, ah, ¿qué crees que me hice rico bien fácil? Mira, es bien fácil hacerme de cosas porque recibo dinero, recibo todo, pero que también
todas sus acciones van a tener consecuencias y al rato no van a vivir con tranquilidad. Al rato no van a poder salir a la calle tranquilos por estarse cuidando de que los cachen porque ya se llevaron algo, o sea, ahora sí que dicen que el gran, cualquier gran estafador y todo, empezó con pequeñas cosas, ¿no? Y es tomar conciencia de eso, que esas faltas que cometemos en la escuela realmente se pueden convertir en faltas mucho más grandes que más adelante ni siquiera nos van a dejar vivir en paz, ¿no? Justamente por eso en el programa mencionaba la parte de por qué es importante para la construcción de ciudadanía. Y creo que todo ciudadano debemos de verdad empezar con esa integridad desde lo base, ¿no? O sea, desde que somos niños, desde que estamos en la escuela y obviamente llevarlo a la práctica en nuestro día a día, ¿no? Adelante, Samantha, por favor. Bueno, retomando la pregunta que nos dejaste ahí al aire, híjole, la verdad es que también los profesores, las escuelas tienen su reglamento y tienen el deber ser del profesor y la conducta correcta para los profesores. Entonces, la realidad es que ¿cómo lo logras erradicar? Pues que las escuelas se pongan las pilas y realmente apliquen reglamento a sus profesores. Ciertamente es algo complicado en el sentido de que luego se quedan sin maestro, que luego viene el tema de que es que estás cambiando el maestro a la mitad del semestre o es que tenemos ya tanta rotación de personal. Y bueno, mil cosas que se generan a raíz de una cuestión no ética, ¿no? Pero también es un hecho que la manera más fácil de evitarlo es aplicando estas consecuencias de los actos ejercidos. Y no me voy lejos, hablando de los negocios internacionales, los propios países en las organizaciones internacionales nos exigen transparencia, nos exigen esa cuestión de ser claros en lo que estamos haciendo y en cómo lo estamos haciendo, esa lealtad contractual y actuar de buena fe. Entonces, si eso lo podemos hacer en los negocios internacionales, entre empresas, donde confías en tu proveedor para que te mande el producto sin siquiera tener más que una factura pro forma de por medio, que no es algo que te garantice nada, al menos no en ese punto, y confías y le mandas un anticipo y empiezas a fabricar, y tú fabricas confiando en que sí te van a liquidar y cierras el trato y haces los negocios, si eso se puede a nivel internacional, se puede a nivel local y se puede siempre y cuando actuemos cual debe de ser, ¿no? En el buen sentido, en el buen actuar. Hablando de la inteligencia artificial generativa, ciertamente ya empezó a generar conflictos y de hecho ya hay una demanda circulando por ahí, de si, por ejemplo, ejemplo, el Harry Potter. Harry Potter, sabemos todos que es de J.K. Rowling, que tiene 7 libros, etc., pero también sabemos que hay mucho fanfiction que ha generado sus propias historias en función o en base a lo que son los 7 libros básicos, ¿no? Y han generado sus propias historias alternativas, post o pre la saga. La inteligencia artificial también, y ya empezó la primera demanda de, bueno, ¿y eso que está haciendo la inteligencia con esa información que absorbió de justamente todo el fanfiction y de toda la información que absorbió de los propios libros? Eso es, ¿quién lo generó? ¿De quién es autoría? ¿Puede la autora demandar por tema de derechos de autor porque están utilizando su base? Pues entonces tendrías que demandar al fanfiction, que también está utilizando tu base para generar toda una serie de historias posteriores, ¿no? Aquí el detalle está en cómo normarlo y a partir de dónde normarlo. Y como toda cuestión nueva, va a ser a prueba y error, va a ser a cuestión de ver qué tanto es realmente autoría propia de la inteligencia artificial y qué tanto está generando, pues obviamente una remuneración, porque realmente ahí es donde pega. A la hora de que tú ya obtienes una remuneración, como Fact Show puedes crear muchas historias, pero no te llevas ninguna remuneración, nadie te va a decir nada. Pero en el momento que ya estás cobrando por ello, que son propiamente por eso los candados del propio YouTube o los candados que tienen todas estas plataformas donde censuran las palabras que dices o censuran las cuestiones que estás presentando o el que no puedes poner más de 6 segundos de fondo de música de algo porque entonces ya es justamente plagio, ya estás hablando de utilizar
un fondo musical que no estás pagando el derecho de autor en un programa en el que sí estás cobrando. Entonces, estos son los detalles que ahí ya están muy claramente normados. En la inteligencia artificial generativa falta normarlos, pero por lo mismo, porque nos rebasó demasiado rápido. La pandemia vino a acelerar los procesos y nos rebasó muy rápido el hecho de que ya es común su uso en la institución, en las escuelas y a nivel general. Y aún no se tiene el 100% cómo normarlo, pero en el momento en el que se tenga cómo normarlo va a pasar lo mismo que ocurre con todas estas plataformas donde pues no puedes hacer lo que no se debe de hacer, que eso es algo clave, ¿no? O sea, el saber lo que no se debe de hacer, que es muy distinto del poder, ¿vale? Porque el poder es si puedes si lo haces, pero se debe, ¿qué tan correcto es hacerlo? Ahí está la clave, en esa diferencia entre el deber y el poder, y el cómo transmitirlo, y el cómo demostrarlo, y el cómo aplicarlo, y el cómo cumplir con el deber ser. Y si se puede a nivel internacional en los negocios, claro que se puede a nivel local. Solamente que aquí tiene y pesa mucho la cultura, los valores y la integridad de cada persona. Y como profesores, este es el reto que tenemos, el podérselo implantar a nuestros alumnos para generar sociedades sanas y sociedades que nos permitan este crecimiento y este desarrollo constante. Muchísimas gracias, Samantha. Adelante, Guillermo, por favor. Bueno, ahorita que nuestra compañera habló sobre inteligencia artificial, en este semestre que llegó un alumno y estaba repitiendo esta materia, que estaba reprobado. Y yo ya lo conocía porque además sé que trabaja eso a nivel preparatoria. Entonces trabaja y estudia. Y me empezó a entregar los trabajos y trabajos más extras, ¿no? Entonces veía que en unas menos de una clase para otra me entregaba 10, 15 cuartillas, ¿no? Impresas, muy bonitas, el texto de diversos temas, ¿no? Digo, qué rápido escribes. Muy bien, te lo recibo. Empiezo a revisar y veo que pues un alumno de este nivel preparatorio no escribe de esa manera. Entonces, a la siguiente clase le digo, este trabajo tú no lo hiciste, no es tu forma de escribir. No, sí, claro que sí, maestro, y me retaba. Entonces le digo, bueno, te voy a dar una idea, una palabra, y quiero que la desarrolles ahorita, aquí, con tu puño y letra. No lo hizo, no pudo. Bueno, más ligero, descríbeme un árbol. ¿Qué te dice el árbol? Y utiliza cualquier palabra. Dime qué es un árbol para ti. Da hojas, en fin, da oxígeno. Descríbelo, todo lo que puedas de un árbol. Igualmente, ¿no? El esquema de puntuación, de ortografía, igual, pues no se veía similar a los textos entregados impresos. Y le digo, lo que tú utilizaste fue el sistema de inteligencia artificial y así es como entregas las tareas más rápidamente, ¿no? Yo creo que si como maestro yo no hubiera reparado en ese sentido, el alumno seguiría haciendo todo esto. Y además lo tomé como ejemplo, enfrente de todos los alumnos les expliqué lo que íbamos a hacer para corroborar que sus trabajos no eran de él. Entonces, que evitaran el plagio y que hicieran un esfuerzo, ¿sí?, sobre cómo desarrollar sus trabajos. Si yo hubiera sido otro maestro, bueno, no importa, le califico y se lo tomo en cuenta, lo dejo pasar y pues todos seguirían haciendo lo mismo, ¿no? Yo creo que esta forma de mostrarles y enseñarles es el esquema de integridad y honestidad es cotidiano, no hay que dejarlo escapar, hay que señalarlo en el momento, ¿no? Hay que actuar en el momento, porque si no, estamos nosotros también siendo cómplices y reproduciendo estos esquemas que a futuro son los mismos esquemas de relaciones de corrupción entre los propios alumnos, cuando estos se conviertan en ciudadanos. Y más aún, me toca siempre en turno que los alumnos están en el quinto y sexto semestre, en el sexto semestre cumplen los 18 años, y felices llegan, ¿no? Mire, maestro, yo tengo mi credencial del INE, me voy a ir de antro. Le digo, no, el hecho que tengas 18 años implica otra responsabilidad, el ser ciudadano. ¿Qué es el ser ciudadano para ti? No es irte al antro, eso no es eso, que te den permiso de entrar a un bar. Es otra más responsabilidad donde tendrás derechos y obligaciones como ciudadano y como persona. No es simplemente el hecho de ir al antro. Entonces les explico esto y todos se quedan así reparando, bueno, que se dan cuenta que hay otro sentido
de obtener la credencial de lector y la mayoría de edad de los 18 años. Pero creo que si no lo destacamos en el momento, no lo podemos, no podríamos aprovecharlo también para poder formar para un futuro, para nuevas generaciones. Es sobre todo un problema de conducta. Y este es un simple hecho, la conducta, ¿no? No utilices tu credencial de lector únicamente para entrar al antro, ¿no? No es el único fin. Tienen otros muchos fines que son responsabilidades sociales, políticas, ideológicas, etcétera, ¿no? Responsabilidades y obligaciones por parte del ciudadano. Pero si no se los hacemos ver, pues lo dejan pasar de un lado. Y estaríamos nosotros los mismos maestros fomentando los mismos esquemas de corrupción. Y la integridad es un gran todo, es un todo universal, ¿no? Pero en muchos maestros no existe la preocupación por hacerlo, ¿no? Únicamente van, dictan su materia y se acabó. No les importa más allá, porque no les interesa comprometerse o tener la pasión educativa de formar, ¿no? Porque muchas de las veces muchos maestros pues no tienen esa formación pedagógica y se vio muy claramente esto con la pandemia, ¿no? Porque la educación debe contar con el apego pedagógico y el apego son olores, son sabores, son risas, son palabras y se debe vivir y lo que nos hizo la pandemia con las clases a distancia fue romper ese vínculo que el maestro logra tener con los alumnos. Pero se perdió el apego pedagógico y el apego es el acercamiento no corporal del maestro con el alumno, sino el acercamiento a través de esto, de los 5 sentidos, ¿no? Es decir, viva la clase. Y de ahí uno va detectando ciertos elementos que el maestro enseña y forma y genera conductas positivas. Más de las veces, bueno, en mi caso particular, yo recuerdo muy buenos y gratos maestros que eran exigentes, pero les aprendí mucho más a ellos. Y también uno recuerda a los maestros que en su momento, pues eran como maestros barcos que no les interesaba, que no aprendías nada y pasabas fácilmente la materia, ¿no? Y eso desde la primaria y propiamente en la secundaria también, ¿no? Cuando uno fue estudiante. Y también en la universidad, ¿no? O en la universidad para mí fue un reto siempre ir con los maestros más difíciles, ¿no? Recuerdo un maestro particularmente, que era Octavio Rodríguez Araujo, y que para poder entrar a su clase, pues primero él te entrevistaba y te preguntaba qué habías leído, y si él catalogaba y te empezaba a preguntar si para él no era satisfactorio tu nivel de lectura, pues no podías entrar a su clase, no la podías tomar con él. Entonces desde ahí había un nivel de exigencia, ¿no? De entrar con tal o cual maestro. Y esto pues dice mucho, no solamente de los maestros, sino que aquellos que estén preocupados, ¿no? Yo creo que más verlo como maestro debe ser un instrumento, un vínculo, un instructor, uno que induce, debe ser el maestro muchas cosas y que en esta inducción implique la creación de formar el carácter y los criterios íntegros de integridad y de ética. Esa es una de las funciones fundamentales más del maestro, que enseñar muy doctamente su materia en particular. ¿Sí? Yo creo que es esto, buscar elementos de conducta humana, es lo que tiene que buscar más el maestro, y obtendría mayores resultados. Bueno, hasta aquí lo dejo el comentario. Muchísimas gracias, Guillermo. Adelante, Nancy, por favor. Sí, pues yo también digo, ya que añado, sí, ya comentaron muchas cosas de manera muy, muy amplia, ¿no? Pues yo insisto, mira, pongo de ejemplo aquí en la Universidad de Guadalajara, por ejemplo, cada vez más hay políticas mucho más claras para prevenir el acoso sexual. Por ejemplo, si ahora hay cursos de inducción para quien entra a la universidad o para quien va a hacer algún trámite importante, y me refiero al personal académico y docente,
y todos tienen que hacer su curso. Alguien diría, bueno, un curso no te va a cambiar la vida. Pues no, pero ya sabes a qué te atienes, ¿no? O sea, tú como docente, como una persona responsable que está frente a un grupo, pues ya no puedes decir que no sabías. O sea, digo, con ese ejemplo así muy concreto es con el que quiero enfatizar que precisamente, o sea, entre esté más reglamentado, entre haya más comités de vigilancia, por eso también el compliance, como lo está señalando Samantha, el compliance en el sector empresarial va mucho más desarrollado que el compliance en el sector público, ¿no? Porque ahí, claro que estás hablando de pesos y centavos, o sea, a ver, ¿este proveedor cumple o no cumple con esta reglamentación? Entonces, si no cumple, deja de participar en los procesos de licitación, ¿no? Entonces, lo que quisiéramos es que tuviéramos ese nivel de exigencia que, por ejemplo, se tiene en el sector empresarial, pues en todo el sector público. Y remarco lo que ustedes están señalando, o sea, las escuelas pues cumplen muchas funciones sociales, no solo la de educar, sino también la de promover ciertos estándares de cohesión y de colaboración social, ¿no? Entonces, pues todos estos profesores o profesoras que, que digamos, no hacen más que reproducir un sistema viciado, pues me parece que tarde o temprano tienen que ser sancionados o se tiene que saber en términos, por ejemplo, de su reputación, ¿no? Pero yo le apuesto mucho, insisto, a que estas cosas las vayamos construyendo de manera más institucional siempre y no que se quede como radio pasillo, ¿no? Por ahí no sé si ustedes han visto una página que se llama misprofesores.com o algo así, donde los alumnos califican a los profesores, ¿no? Y es una valoración muy subjetiva, o sea, es una valoración muy subjetiva justamente porque está en el terreno de lo no reglamentado, en el terreno de lo informal. Pero, ¿qué pasaría si este tipo de evaluaciones, por ejemplo, fueran mucho más objetivas, mucho más institucionales? Pues se convertirían en un mecanismo de control más puntual dentro de las escuelas o dentro de las instituciones y no se quedaría así como una cosa de chisme lo que pasa, por ejemplo, en páginas como esta, como mis profesores, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos tenemos un montón de anécdotas, pero el tema es que dejen de ser anécdotas y de que estén reglamentadas y de que las escuelas a través de las instituciones, por ejemplo, que son certificadoras, etcétera, etcétera, de la NUYES misma, pues vayan estableciendo parámetros mucho más claros, duros y que se vayan haciendo costumbre en, en la función educativa. Yo hasta ahí dejaré mi comentario. Muchísimas gracias, Nancy. Me gustaría leerles algunos otros comentarios que nos pusieron para que entonces ya nos regalen su reflexión final. Y bueno, Luis Lozano López nos dice, muy interesantes reflexiones de los ponentes. Es muy importante que todas las personas, pero especialmente los jóvenes, asuman su papel de construir una sociedad sin corrupción. Raúl Kennedy nos dice excelentes aportaciones que sirven para reflexionar sobre la importancia de imprimir valores y principios en el alumnado. Si nos regalan su reflexión final, empezamos, Samantha, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Pues mira, ya a manera de cierre, yo lo que podría decir es que como profesores tenemos un gran reto con todas nuestras generaciones, tenemos un gran reto con el tema de incluir todos estos medios tecnológicos, esas famosas TICs de la inteligencia en la comunicación y la información. Las tecnologías es algo importantísimo que debemos de saber manejar y aplicarlo como herramienta en favor de los valores de los propios alumnos, ¿no? O sea, lejos de pelearnos con ello, aplicarlo en favor de. Y pues, por supuesto, transmitir siempre con el ejemplo lo que se debe de ser para formar estos seres íntegros en su ser, en su haber, en su pensar, en su hacer,
y de esta manera lograr también a su vez una sociedad pues que trabaje por el bien, no hablando de regresarnos a temas de yo trabajar y el otro no, sino de todos trabajar en conjunto por el bienestar de todos, ¿no? O sea, sumar esfuerzos y todos hacer el granito que nos corresponde. Y yo siempre he dicho que la educación es un arte, o sea, realmente estamos aquí por amor al arte y porque nos gusta esta parte de inculcar un poquito del granito de arena que podemos hacer para tener un México mejor y una sociedad mejor. Muchísimas gracias, Samantha. Adelante, Guillermo, por favor. Ustedes y de verlos de nueva cuenta, saludándole a Nancy. Gusto volverte a ver, Nancy. Bueno, mi reflexión sería en particular el hecho de que retomaría las palabras del poeta León Felipe, ¿no? Que señalaba él que voy con las riendas tensas y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar solo, sino con todos y a tiempo. Y yo creo que como maestros debemos subirlos a los alumnos en el carruaje de esta historia, de su propia historia, su historia individual, para formar una historia colectiva donde las conductas humanas estén vinculadas a la honestidad y a la integridad. Y esto permitiría ir en ese carro de la historia con una visión a futuro, donde demostrarles de que desde este momento ellos están construyendo para actuar en sociedad en un futuro, y por lo tal motivo deben de pensar y actuar en algo curioso, no solamente aprender a aprender, sino también aprender a hacer las cosas y aprender a ser, es decir, ser el ser humano, construirse como tal, pero construirse íntegramente, con valores universales que hablen de la honestidad, de la paz, de la reconciliación y conciliación de las partes, ¿no? Y coincido con Nancy que en tanto no vayamos normando al interior de las escuelas, no solamente con códigos de ética, sino reglamentarlo y enseñar a los propios profesores de que esto puede pasar o no puede pasar, sería este mecanismo reproductor para que permitiéramos generar y construir una integridad académica de los propios alumnos, que a futuro será un instrumento que lo utilizarían en sus fuentes de trabajo, es decir, ya actuando en sociedad. Hasta aquí lo dejaría y me dio mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Guillermo. Adelante, Nancy, por favor. Muchas gracias. Pues yo mi reflexión un poco, para añadir algo más a lo que ya han dicho, pues es que justamente en los sistemas anticorrupción está esta oportunidad, Lucero, ¿no? Donde creo que tú coincidirás conmigo en sensibilizar más, en digamos, añadirle valor público en el combate a la corrupción, en hacer sinergia con las escuelas en todos los niveles, ¿no? Y creo que en los sistemas anticorrupción, por supuesto, todas las autoridades tienen que estar involucradas, pero me parece que tienen un rol bien importante las contralorías, las auditorías, por supuesto, los comités de participación ciudadana, las secretarías ejecutivas, porque, digamos, tienen un contacto más rutinario con la ciudadanía, los organismos de transparencia. Entonces, yo creo que se pueden hacer iniciativas muy provechosas desde los sistemas anticorrupción, y pues hay que entrarle, ¿no? A mejorar los planes y programas de estudio, capacitar a los docentes, construir pues redes, ¿no? Muchos de los que estamos en los sistemas y Guillermo es una muestra, pues somos docentes, ¿no? Tenemos doble cachucha en ese sentido. Entonces yo creo que también hace falta eso, ¿no? Que desde los sistemas haya un eje mucho más estructurado y que baje a los estados para irle también pues moviendo ahí al tema de integridad desde el enfoque anticorrupción.
Muchísimas gracias, Nancy. Pues toda la razón. Tenemos un trabajo muy grande también desde los sistemas anticorrupción para trabajar en toda esta parte. Ya por último, me gustaría leerles el último comentario que tenemos, que nos dice Francisco Javier: mi reconocimiento a los panelistas por la amplitud de sus exposiciones, que nos permite tener una idea clara de lo importante de fomentar en el aula la integridad y rectitud para una completa formación. De verdad les agradezco muchísimo, Samantha, Nancy, Guillermo, por haber estado hoy en nuestro programa, un programa muy provechoso, con mucho tema, con mucho trasfondo, y de verdad es fundamental que tomemos conciencia y sobre todo que las personas que tienen la dicha de estar al frente de grupos no pierdan de vista que están formando a personas que en un futuro van a ser nuestros futuros empresarios, gobernantes, van a estar en el ámbito laboral. Y si nosotros realmente queremos aspirar a tener esa sociedad que merecemos, necesitamos formar desde chiquitos, desde el kinder hasta la universidad, para que cuando se incorporen sean personas de bien, sean personas íntegras y volviendo al concepto de la integridad, que siempre hagan lo correcto porque realmente es en lo que creen, no porque los vean, no por el miedo a la sanción, sino porque realmente es como se debe de actuar. Muchísimas gracias. Ya saben, los esperamos hoy por única ocasión. Tuvimos nuestro programa en día viernes, pero realmente lo realizamos todos los jueves a las 6 de la tarde. Les esperamos en el siguiente programa. Las personas que tuvieron la oportunidad de seguirnos en vivo, les agradecemos, y también aquellas que posteriormente podrán seguirnos por nuestro canal de YouTube o en podcast a través de cualquiera de las plataformas, de su plataforma favorita. Ahí nos pueden encontrar. Les agradecemos mucho y bueno, nos vemos la próxima semana. Excelente.